y la palabra que hoy quiero compartirte está en Marcos 24. A partir del versículo 13 cuenta la historia de dos que iban a Emaús, dos discípulos de Jesús que estaban defraudados porque lamentablemente el Señor había muerto, el maestro de ellos había muerto, y se sentían defraudados porque Dios le había prometido un Mesías, un Salvador, y ese Salvador había sido crucificado en una cruz y estaba muerto en ese momento, y toda su esperanza, dice la palabra, toda la esperanza que ellos tenían de que Él era el Salvador de Israel, de su pueblo, se había ido en una cruz y estaba enterrado en un sepulcro. Sin embargo, habían escuchado unos rumores, iban discutiendo sobre eso en el camino. Pero en un momento Jesús se le aparece en el camino y les dice: ¿por qué están tristes y de qué están discutiendo? Jesús se le apareció en el camino al verlos tristes a ellos. Y ellos parecían que tenían los ojos vendados porque no se dieron cuenta que era Jesús. Y lo primero que a mí me da a entender toda esta historia es que Jesús nunca deja de estar con nosotros. A pesar de que estos discípulos habían caminado con Él, ellos se olvidaron de todas las promesas que Él le había dicho. Ellos se olvidaron de todas esas cosas que Él le prometió. Y por eso estaban discutiendo, enojados y tristes. Y así estamos muchas veces nosotros al olvidarnos de todo lo que Dios dijo hacia nuestras vidas. Eso es lo primero que vemos en este pequeño pasaje. Lo segundo es que Jesús no fue directamente a confrontarlos. Primero escuchó lo que ellos querían decir y después le dijo: ¿por qué son tan incrédulos a todo lo que los profetas dijeron? A todo lo que habían dicho del Cristo. Porque los profetas y todo lo que pasó Jesús estaba escrito desde antes. Así como ahora está escrito todas las cosas que están pasando, que va a haber pestes, que va a haber calamidades. Pero la palabra dice: confíen, porque yo vencí al mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, vencimos al mundo. No tenemos nada que nos impida seguir adelante, nada que nos atemorice, ni siquiera la muerte, porque la palabra dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Eso es porque Jesús resucitó. Y al ir caminando ellos, siguieron abriendo su corazón a lo que Jesús les enseñaba, pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Y Jesús hace como que va a seguir más adelante, y eso me causa gracia porque a veces nosotros pensamos de que Dios está enojado con nosotros. Y ellos fueron incrédulos y Jesús tendría que haber estado enojado con ellos porque no le creyeron a Él. Pero sin embargo, Él se toma la molestia y ese atrevimiento que tiene solamente Jesús de aún de hacer un chiste, como que va a seguir más adelante. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Él no estaba enojado con sus discípulos. Él no está enojado con nosotros a pesar de que a veces no creamos sus promesas. Él no está enojado con nosotros a pesar de que a veces lo neguemos con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, con nuestra manera de llevar la vida. Él no está enojado con nosotros. Y a veces pensamos que sí. A veces pensamos de que tenemos que estar de una manera correcta para ir a orar, que tenemos que ser súper santos. Pero Dios nos enseña de que tenemos que ir a Él siempre, que tenemos que acercarnos al trono de la gracia, que tenemos que ir confiados al trono de la gracia. Y Jesús, a pesar de que ellos eran incrédulos, pero sin embargo lo invitaron, sin saber que era Jesús obviamente,
lo invitaron a quedarse con él. Y mientras estaban hablando, mientras estaban comiendo, Jesús bendijo el pan y lo repartió, y ahí a ellos se les abrieron los ojos. Y algo que Dios marcó mi corazón era de que no importa en qué situación estemos, ni aun si estamos escapando de Jesús, Él no va a tener problemas en sentarse otra vez con nosotros a comer. La mesa de Jesús siempre está dispuesta para que nosotros nos sentemos con Él. Él no tiene problemas en servirnos la mesa otra vez. A lo largo de la Biblia podemos ver varios ejemplos de cómo Jesús nunca tuvo problema en sentarse a comer con sus discípulos. A veces pensamos de que tenemos que estar a cuentas con Dios, y que la manera en que podemos hacerlo es a través de orar mucho, de levantarnos temprano, de ayunar, y nada de lo que vos hagas va a hacer que Dios te ame más, y nada de lo que vos hagas va a hacer que Dios te ame menos. Jesús vino al mundo porque Dios te amó primero. Jesús murió en la cruz porque Dios te amó. Él no tuvo problemas en ir a la cruz, porque el mismo amor que nos tuvo el Padre para entregar a Jesús, ese mismo amor nos tuvo Jesús. Así que, chicos, no tengan miedo en este tiempo de poder acercarse al trono de la gracia otra vez. No tengan miedo de poder volver a Jesús. Muchachos, Dios los ama, y tengo el privilegio de compartirles esto de parte del corazón de Dios. Siéntense a la mesa otra vez. Siéntense a la mesa otra vez. Vuelvan a Dios y Él se volverá a ustedes. Dios nos busca muchas veces desesperadamente, y muchas veces de formas locas, de formas inesperadas, a través de una persona que menos te esperás, aún a través de una persona que no es cristiana. Dios te puede hablar y decirte que te ama. Los invito a seguir adelante, a seguir buscando a Dios y a poder ser llenos de su amor cuando ustedes vayan a su intimidad y lo busquen. Muchachos, los amo, sigan adelante, tomen la mano de Jesús y sigan adelante. Ellos, al reconocer que era Jesús, volvieron del lugar de donde se habían ido, y ahí se les volvió a aparecer Jesús y comió con ellos otra vez. Yo pienso, ¿Jesús debe ser glotón o quiere compartir con nosotros? Él nos entiende. Dios me marcaba de que Él se sienta a comer con nosotros para que veamos de que Él no es un Dios súper poderoso y súper celestial y que no nos entiende. Él se sienta a la mesa a comer con nosotros porque nos entiende. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por eso, acerquémonos confiadamente. Ese es Jesús, ese es nuestro Jesús, el Salvador del mundo, y el que nos va a dar la vida eterna, y el que nos va a recibir con brazos abiertos cuando vayamos al cielo. Muchachos, los bendigo, y espero que esta célula les haya hecho bien, esta palabra les haya hecho bien, y estoy contento de poder compartir la vida con ustedes. ¿Qué les parece si oramos?